Decirlo, está Alejandro Werner, él es doctor en Economía, director del Instituto de las Américas de la Universidad de Georgetown, es director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional desde enero de 2013 hasta agosto del 2021, es experto en perspectivas económicas, en mercados emergentes, en política monetaria, en moneda, en crisis financieras y en política fiscal en América Latina. ¿Tiene nuestra solución? Vamos a ver, María. Alejandro, ¿qué tal? No lo dejemos escapar. No le pidas tanto, María. Buenos días. ¿Cómo va? ¿Bien? Contigo, Y para colmo hizo un libro, el libro se llama La Argentina en el Fondo, la intimidad de la lucha con el Fondo Monetario Internacional entre el 2013 y el 2023. ¿De qué va el libro, Alejandro? Bueno, el libro un poco va contando los temas que me tocaron tratar en el Fondo Monetario en el periodo que tú mencionaste, pero principalmente enfocándome en la relación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, que cuando llegué giraba en torno, Cristina Kirchner era presidenta en Argentina, giraba en torno al tema de las estadísticas del INDEC, toda esa negociación, las supuestas censuras que ponía el fondo, que si echaban a Argentina del fondo o no, y este juego y esta danza poco efectiva, ¿no? Y después llega Mauricio Macri, los inicios de una relación más normal entre el Fondo Monetario y el gobierno de Mauricio Macri, y luego obviamente al fallar la estrategia del gradualismo, la necesidad de ir al Fondo Monetario, un poco la vuelta a estas épocas de mayor intensidad, mayores fricciones, etcétera, de Argentina en el fondo, con un programa financiero muy grande, y los inicios obviamente del gobierno de Alberto Fernández, las charlas sobre la reestructura de la deuda privada en ese sentido, y un poco la posibilidad de un nuevo programa para refinanciar el crédito que empezaba a vencer, que se había tomado durante el gobierno del presidente Macri. Alejandro, ¿de dónde es usted? Yo nací aquí en Buenos Aires, y ya mi familia se fue a México en el año 77 y crecimos ahí. Y creció allí en México. En México, en la Ciudad de México. ¿Y fue al colegio secundario, al primario y al secundario? Aquí fui al colegio Juan José Castelli. Ok. Y que estaba en la 9 de julio. Y sí. La tiraron cuando se hizo la parte del Bajo. Nos mudaron a un edificio por Avenida Córdoba. Okay. Y luego están enfrente de la Recoleta ahora. ¿Y terminó el colegio en México? No, ahí sí, hasta quinto de primaria. Y luego ya hice primaria, secundaria, la carrera en México. Y luego estudié en Estados Unidos. En Estados Unidos. Muy bien. ¿Y cómo se mete en el Fondo Monetario? Bueno, terminando el doctorado en Estados Unidos, di clases un año en la Universidad de Estados Unidos, y luego entré al Fondo Monetario por un año y medio. Con mi esposa luego volvimos a México, y después, haciendo la carrera un poco de funcionario público en México, en el Banco Central y en la Secretaría de Hacienda, equivalente al Ministerio de Economía, una vez que termino esa función, pues estaba esta posibilidad de ir al Fondo Monetario, y bueno, se me hizo interesante. Y una vez que entras, yo tenía planeado estar menos tiempo, pero el trabajo ahí cambia de manera importante, ¿no? Un año es trabajar con Jamaica, otro año es trabajar en temas de desastres naturales en Centroamérica, y obviamente temas como un programa macroeconómico con la República Argentina son temas muy interesantes y muy importantes. Ahora, entró raso y llegó a ser director del Departamento del Hemisferio Occidental. Bueno, entré, me fui por muchos años y luego volví. Pero un poco esa es la carrera que tú describiste, que no fue la mía, porque yo me fui a México, trabajé en los ministerios ahí, etcétera, y luego volví al fondo. Pero la carrera de funcionarios que entran al nivel más bajo de economistas y terminan siendo directores es algo típico, porque es un poco una institución muy cerrada, ¿no? Entonces la gente hace toda la carrera ahí adentro. ¿Cómo fue el momento en que vuelve Argentina al fondo con Macri? Mira, lo describimos en el libro con Martín Carenguícer. Obviamente Argentina ya estaba enfrentando problemas de financiamiento por la subida de tasas de interés internacionales, la sequía que había atravesado Argentina, etcétera. Estábamos en diálogos de cómo manejar esa situación. Pero un día el presidente Macri solicita una llamada con la directora del Fondo Monetario, en ese momento era Christine Lagarde. Claro. Y ella un poco me habla y me pide que le hagamos unas notas para esa llamada. Me pregunta si yo creo que nos va a pedir un programa. Yo le digo que no.
Se equivocó. Exacto, Como como muchísimas veces. Pensando en que por lo general hay un trabajo previo con el equipo técnico sobre cómo se vería un programa antes de que nos lo pidan formalmente. Pero se ve que el presidente Macri muy rápidamente le sugirieron hacerlo y dijo, vamos para allá. Le planteó esto a la directora Lagarde y rápidamente al colgar el teléfono lo anunció, y ya el otro día en la mañana estaba llegando Nicolás Dujovne con su equipo y gente del Banco Central, etcétera, a negociar a Washington. Y la etapa Guzmán ahora con este gobierno, Sí. ¿cómo fue? Mira, la etapa con Martín Guzmán yo estuve más alejado de la negociación directa. Te diría que primero fue un trabajo cercano, porque tanto el fondo creía que Argentina, estaba convencido que Argentina tenía que hacer una reestructura de la deuda privada. El fondo hubiese preferido que se negociara simultáneamente el nuevo programa con el fondo y la reestructura, pero Argentina decidió posponer la negociación con el fondo. Pero el fondo estaba muy de acuerdo en esa reestructura, entonces se trabajó de manera bastante constructiva. Yo creo que se establecieron las bases de una buena relación. Y Esa buena relación no le cayó bien a Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo Máximo, no, justamente. y yo te diría que fue una buena relación, pero que posteriormente dio lugar a malas interpretaciones. Yo creo que el fondo creyó, y tal vez luego por las presiones que tú dices, el gobierno argentino se empezó a desviar, que iban a trabajar de manera mucho más constructiva y que posteriormente a la reestructura con los acreedores privados iba a haber una rápida negociación con el programa, con el fondo, cosa que no ocurrió y cosa que fue muy mala para Argentina, porque lo que decimos en el libro, si Argentina hubiese negociado un programa durante la pandemia, hubiese tenido recursos adicionales netos del fondo, Claro. probablemente entre 5 y 12 billones americanos, ¿no? 12.000 millones de dólares, cosa que no tuvo. Al revés, Argentina le tuvo que pagar al fondo durante ese periodo y luego hizo un programa nuevo ya relativamente tarde y curiosamente más o menos en la misma etapa de su gobierno que Macri, ¿no? Terminan haciendo este programa a última hora y que los programas ya no terminan solucionando los problemas macroeconómicos y balanza de pagos que enfrenta Argentina. En el libro noto una crítica a Sergio Massa. Ustedes hablan de la intención de Massa, era nítida, como que usó el ministerio, la llegada al Ministerio de Economía como un trampolín presidencial, cosa que, al fin y al cabo, se llegó a eso. Yo no él llega a eso. Yo no diría que es una crítica porque, la ambición de buscar la presidencia es muy legítima. El utilizar un cargo público, si el trampolín implica mostrarse como la persona que puede controlar esta situación, de las pocas personas que está dispuesta a arriesgarse en ese momento, tal vez lo que estás diciendo es señalando tu capacidad, tu disposición a tomar riesgos por el país, dentro de un contexto político que algunos pueden considerar deseable o no, pero en eso es el que da un paso adelante. Obviamente el uso de un cargo público de manera poco transparente, etcétera, esa sería otra interpretación, pero yo te diría la señal de decir yo soy el funcionario que cuando se acaba de ir el anterior dejando un poco un tiradero, un chiquero, un desorden, y se está buscando una persona con capacidad de interlocución con los organismos internacionales, con el G7, etcétera, además de con la política local para poder avanzar en un programa muy complejo, yo creo que eso está bien. Veo un poquito más cuestionable ser ya candidato en activo y ministro. Y ministro, ¿no? eso le hace ruido, ¿no? Bueno, a mí, vengo de una tradición en el caso de México donde por ley los ministros tienen que renunciar. Sí, claro, obvio. Entonces, da la impresión... Con ley o sin ley, la verdad. Entonces, en ese sentido es poco... sí, es un poquito heterodoxa esta situación. Pero sí, digamos que nuestra posición con respecto a Sergio Massa en el ministerio fue que logró entablar un mejor diálogo con sus interlocutores internacionales, mayor capacidad de gestión doméstica. Él dijo que recibió de Guzmán un muerto frío, ¿no? Un tomuer, ¿no? ¿Cómo fue que dijo? Un tomuer, recibió un tomuer. Okay. ¿Entiende lo del tomuer o no? No, pero tomuer es muerto al revés. Okay, sí, acá en la Argentina se usa mucho. Exacto. Sí, y en ese sentido yo creo que ha hecho una gestión decente. Se puso el saco y empezó a trabajar y logró concluir con el Fondo Monetario. Con este último acuerdo. Con ese último acuerdo. ¿Qué le parece este acuerdo?
No, este acuerdo es muy malo. Nosotros siempre lo dijimos. ¿Por qué? Porque el presidente Alberto Fernández nunca tuvo ninguna intención de poner en la mesa un programa de políticas públicas, políticas macroeconómicas, claro, y financieras. Un plan propio, económico. Pero propio, olvídense del Fondo Monetario Internacional, para tratar de atender los desequilibrios de la economía argentina y tratar de sentar ciertas bases de crecimiento, etcétera. El fondo tuvo que decidir si quería ser parte de eso, influir un poco para que sea menos malo, o directamente abandonar a Argentina y que Argentina esté en default con el Fondo Monetario, claro, básicamente. Y yo creo que el fondo tomó la decisión política de decir es mejor estar con Argentina, acompañar esto y esperar a que llegue otro gobierno, volver a hacer un nuevo programa, y con suerte ese gobierno tendrá un planteamiento en la mesa que ayude a la economía argentina. Creo que esa decisión fue correcta. Se pudo haber hecho mejor, lo comentamos en el libro, pero sí era una decisión entre dos opciones malas. Alejandro, ¿y para qué sirven estos 7.500 millones que el ministro de Economía, candidato a presidente, presentó con bombos y platillos desde Washington? Principalmente sirven para repagarle al Fondo Monetario el crédito que se le dio al presidente Macri y que ahora está venciendo. Entonces, en el fondo no hay un mecanismo nada más para refinanciar el crédito. Se hace un nuevo programa con los mismos elementos que se hace cuando se da dinero original. Uh-huh. Y con ese nuevo programa, bajo ese nuevo programa, se dan desembolsos que básicamente salen de un bolsillo y entran al otro, ¿no? Okay. Del Fondo Monetario. Okay. Ahora, en el programa, y junto con los recursos que anunció el ministro Massa del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, hay unos recursos adicionales que eventualmente van a entrar al Banco Central. Como libre disponibilidad para que puedan estar ahí en el mercado. Una vez que estos recursos entran al Banco Central y que Sergio Massa como ministro ya no tiene que volver a sentarse con el fondo en lo que resta de este gobierno, Sergio Massa y el Banco Central hacen lo que quieren con esos recursos. ¿Y cuánto le queda líquido de esos 7.500? Hay que ver los documentos. No, además se anunciaron 1.500 más del sí, Banco Mundial. Entonces, de esos 9.000 millones de dólares hay que ver los documentos. Okay. ¿Cuándo llegan? Y exactamente cuánto es lo líquido. Pero podríamos pensar que son 1.500 más, un poquito más nada más. Pero alrededor del orden de 1.500, que una vez que entren a Argentina, no sabemos bien el calendario de desembolsos de los 1.500 del Banco Mundial y del BID. Yo entiendo que serían de libre disposición en el Banco Central. Y sobre todo con el fondo. ¿Y eso para qué? ¿Para que no se le dispare el dólar blue acá? Claro, eso para que junto con los controles de capitales, las tasas de interés y obviamente la intervención que se realice, y con esto parte es para mantener el tipo de cambio oficial fijo, claro, para financiar las importaciones que se vayan a dar vendiendo estos dólares, y parte, en la medida que lo considere necesario el Banco Central, cierta intervención en el blue. Uh-huh. ¿Vamos bien o vamos mal, según su visión? ¿Argentina cómo va? ¿Va a chocar con el iceberg o no? De que está cerca del iceberg, está muy cerca, ¿no? Digo, hoy no ves países con inflaciones de 3 dígitos en América Latina, Haití tal vez, sí, Venezuela la tuvo y está abajo. 3 dígitos anual. Exacto. Bien. En segundo lugar, no ves pocos países sin acceso a los mercados internacionales de capital. ¿Argentina está fuera del planeta en ese punto? Sí, es una economía financieramente aislada del mundo. Okay. En tercer lugar, los países de América Latina han podido revertir el aumento de la pobreza que se dio durante la pandemia en los últimos 2 años. Ya digamos como que en términos de pobreza han avanzado para arreglar los problemas profundos que se generaron, cosa que no está ocurriendo en Argentina. En Argentina la inflación, la inversión privada es muy, muy baja, no hay incentivos a traer. Entonces, en ese sentido, yo te diría que Argentina, cuando lo ves contra sus pares de mercados emergentes y sus pares de las economías más importantes de América Latina, está muy mal en términos de crecimiento, en términos sociales, en términos financieros. Argentina tiene un potencial muy importante viendo para adelante. ¿Cuáles son las grandes tendencias, digamos, a nivel mundial? Una es la transición energética, para la cual Argentina podría ser una potencia minera. Obviamente es podría ser uno de los grandes productores de litio.
el gas natural como combustible de transición hacia la electrificación basada en renovables debería ser un recurso que se usa para sustituir al petróleo, que es mucho más sucio. Segundo, digamos, con los conflictos geopolíticos traducidos al mercado de alimentos. Argentina, como siempre, un gran productor de granos, etcétera, pero ahora también una contraparte que sería confiable, ¿no? Vimos los países que dependían de los granos de Ucrania. Entonces, si estás en una zona conflictiva, tu propuesta de oferta de commodities es un poco más incierta y riesgosa que tu oferta de un país que está aislado de esos problemas, ¿no? Además, Ucrania era el granero de Europa. Exacto. ¿No? Y África del Norte también dependía mucho de esos granos. Entonces, yo te diría que viendo para adelante, solucionando los problemas macroeconómicos, que es muy complejo solucionar porque Argentina lleva 40 años, 50 tratando de resolverlos, pero sí tiene un contexto internacional en los próximos 30 años donde construyendo los gasoductos, invirtiendo en infraestructura para incrementar la eficiencia del sector agropecuario y obviamente explotando bien el litio, además de poder volverse un exportador de servicios como ya está. O sea, Argentina va a tener 3, 4, 5 años con un tipo de cambio muy competitivo, aunque las cosas vayan bien, un capital humano relativamente bueno. Luego, con estos temas, digamos, que estamos viendo de los jóvenes en el mundo que se ubican para trabajar en donde quieren, ¿no? El conocimiento. Pues podríamos ver, digamos, realmente un flujo importante de población profesional que viene a trabajar desde Argentina. Entonces, pero obviamente el problema más importante en los próximos 2 años va a ser establecer, digamos, un programa macroeconómico que estabilice la situación, lo cual es bastante complejo. Alejandro Werner. Alejandro, ¿qué deberes tendría que hacer la República Argentina para salir de este problemón económico que tiene? Mira, yo te diría que en primer lugar, obviamente, la corrección de la situación fiscal, del déficit fiscal, es el primer punto. Sin eso, la dependencia que tiene el gobierno del financiamiento del Banco Central, sobre todo sin acceso a los mercados internacionales, es brutal. Entonces, un programa amplio de contención, reducción del gasto público, tal vez el anuncio y la aprobación por el Congreso de una regla fiscal muy, muy clara. Por ejemplo, en su momento, atravesando una crisis fiscal, el gobierno brasileño puso un límite constitucional al gasto público para los próximos 5 años, para mandar una señal de que al final del día todas las dependencias públicas, los programas públicos, etcétera, tendrían que ajustarse a ese límite. Muy probablemente Argentina necesita un acuerdo con respecto a las pensiones. Que Argentina gaste 12 puntos de su Producto Interno Bruto en pensiones es algo que tal vez todos... Habla de jubilaciones, ¿no? De la reforma previsional. A todos nos gustaría, creemos que es una aspiración de la sociedad, pero si no se tienen los recursos para mantener ese nivel de apoyo a los retirados, hay que encontrar, sobre todo viendo para adelante, algo más sostenible, y se termina entrando en este juego en donde diluyes las pensiones vía inflación, y luego cuando tratas de bajar la inflación, aumenta de manera importante el gasto público en pensiones y juegas, digamos, a este sube y baja permanente. Flexibilización del mercado laboral. Digo, al final del día son como recetas típicas, suena como un listado que ya todos hemos oído, pero lo hemos visto realizarse en otros países que no han tenido experiencias como los tigres asiáticos, pero que en América Latina en los últimos 20 años, uno ve el caso de Perú, el caso de Colombia, y obviamente establecer un banco central independiente, un banco central que no financie al fisco, y una política monetaria mucho más clara y dura para controlar la inflación. Y luego yo te diría, en la parte productiva, si hace falta de regulación, hace falta una política antimonopolios importante y una apertura tanto doméstica, una reducción importante de la carga regulatoria, y yo diría una apertura comercial, encontrar la manera dentro de Mercosur de hacer la economía argentina mucho más abierta al mundo. Alejandro, brevemente, ¿dolarizar la economía argentina, sí o no? Ahora no. Yo creo que Argentina no cuenta con los recursos para hacerlo. Ni a la del Salvador, ni a la ecuatoriana, nada.
A ninguna de esas dos. Ok. Porque Argentina no cuenta con los dólares para hacerlo. Bien. Y hay mucha incertidumbre nominal. Yo creo que primero hay que concentrarse en las primeras etapas de la estabilización y luego la discusión sobre dolarizar para capturar y hacer permanentes todos esos logros. Es importante. Creo que el punto de decir que si se dolariza la economía se va a lograr por la restricción que se impone, que se corrija el déficit fiscal, que se corrija el sistema. Eso no lo hemos visto ni en Ecuador ni en El Salvador. Dos economías que no tienen acceso al mercado financiero internacional. Entonces, pero dado el mal uso que se le ha hecho a la política monetaria, a la emisión monetaria en Argentina, creo que es una discusión que se debe de tener. Alejandro, gracias por venir, y suerte con el libro La Argentina en el Fondo. Es el libro, La Argentina en el Fondo. La intimidad de la lucha con el Fondo Monetario Internacional. Gracias. Gracias por la invitación, un gusto verte. Abrazo grande. Auspicia